Johnny reflexionó sobre su último encuentro con los McQueens, un recuerdo de hace poco más de 3 años, más o menos cuando se alistó en el ejército tras terminar el instituto. Fue una decisión inspirada por su padre, su tío y su abuelo, todos los cuales habían servido a su país. Aunque a su madre le preocupaba la situación en Oriente Próximo, su padre estaba firmemente orgulloso de la elección de Johnny. Ese verano, los McQueens volvieron a visitar el pueblo natal de Johnny. Eran amigos de sus padres desde el año anterior a su nacimiento, cuando se mudaron a la casa de al lado. Su madre y la señora McQueen estaban embarazadas al mismo tiempo, por lo que Johnny nació un mes antes que la hija de la señora McQueen, Amanda, conocida cariñosamente como Mandy. Crecer el uno al lado de la otra parecía natural para Johnny y Mandy, dado el estrecho vínculo de sus madres. Fueron prácticamente inseparables hasta los 14 años, cuando el trabajo del señor McQueen obligó a la familia a trasladarse al otro extremo del estado. Incluso durante los cursos quinto y sexto, cuando otros chicos se burlaban de Johnny por su amistad con una chica asquerosa, él permanecía imperturbable, ella era su mejor compañera. Cuando pasaron a séptimo y octavo, Johnny empezó a reconocer que Mandy era una de las chicas más atractivas de la escuela. Sin embargo, se sentía aún más orgulloso de ser su mejor amigo y de pasar tiempo con ella. Durante el verano entre el octavo y el noveno curso, el señor McQueen anunció su traslado, lo que hizo que Johnny y Mandy se sintieran casi desconsolados ante la inminente separación. Se comprometieron a mantener una correspondencia constante y a seguir siendo los mejores amigos para siempre. Al principio, intercambiaban cartas con frecuencia, y cada verano la familia de Mandy los visitaba durante 15 días o la familia de Johnny viajaba para verlos. Estos reencuentros permitieron a Johnny y Mandy reavivar su vínculo. Con cada año que pasaba, la belleza de Mandy florecía. Sin embargo, a medida que se acercaban a su tercer año, sus cartas disminuían y en el último año, la comunicación era esporádica. Johnny recordaba el último día de visita de los McQueens al final de su último año. Había pasado cada momento de esas 2 semanas con Mandy. Cuando faltaban solo 2 días para que los McQueens regresaran a casa y Johnny se embarcara en el entrenamiento básico, Mandy no había abordado el tema de su alistamiento en el ejército. Sin embargo, aquella mañana antes de partir, llevó a Johnny a su habitación y cerró la puerta. Durante varios minutos, lo estudió atentamente, con los ojos llenos de lágrimas que corrían por sus mejillas. De repente, le abrazó con fuerza y le besó suavemente en los labios. «Debes cuidarte, Johnny. Lo eres todo para mí», dijo antes de salir corriendo de la habitación. Johnny se quedó aturdido, con los dedos en los labios donde ella le había besado. 20 minutos más tarde, se despidió de ella con la mano mientras su familia se alejaba, la última vez que la había visto en los últimos 3 años. Johnny terminó la instrucción básica y, al año siguiente, su unidad fue enviada a Irak, donde sirvió durante 12 meses. A pesar de algunos incidentes, salió ileso. Posteriormente, concluyó su periodo de servicio en Fort Hood. El servicio de su abuelo en la Segunda Guerra Mundial y las experiencias de su padre en Vietnam, ambos condecorados por su valentía bajo el fuego, sirvieron de guía a Johnny. Siguiendo sus pasos, él también ganó 2 medallas al valor. Cada vez que se sentía inseguro, se preguntaba qué habrían hecho sus antepasados en su lugar. Ahora, al igual que ellos, comprendía por qué rara vez hablaban de los horrores sufridos en combate. Pensaba con frecuencia en Mandy, que a veces aparecía en sus sueños y cuyo beso seguía siendo una fuente de aliento en los momentos difíciles. Sus palabras instándole a cuidar de sí mismo resonaban en sus pensamientos, motivándole a mantenerse firme. Habiendo ahorrado casi todo lo que ganaba y con la ayuda de la ley GI, planeaba volver a estudiar. Casualmente, la universidad de su elección era la misma a la que asistía Mandy, situada en la ciudad de sus padres. Prefiriendo no residir en una residencia, Johnny se dispuso a buscar un apartamento tras pasar el último mes con sus padres. A sugerencia de su madre, consideró la posibilidad de quedarse con los McQueen hasta asegurarse un lugar propio. Diane y Frank McEwen acogieron calurosamente la idea de su estancia. Mientras tanto, Mandy, que se preparaba para su último año, tenía su propio apartamento cerca del campus. Al entrar en el garaje, sus pensamientos se vieron interrumpidos por la puerta principal que se abría. Antes de que pudiera salir del coche, la señora McQueen corrió hacia él, envolviendo a Johnny en un fuerte abrazo. Tras el intercambio de abrazos, dio un paso atrás, mirándole con cariño. «Dios mío, Johnny,
Te has convertido en un joven tan apuesto. Has engordado mucho. Él sonrió en respuesta. Gracias, señora M.C. Quen. Debo decir que no has cambiado nada, sigues tan encantador como siempre. Y te has convertido en todo un encanto, respondió ella, con una sonrisa que revelaba su satisfacción por el cumplido. Pero creo que ya eres mayorcita para llamarme Diane. Frank también quería estar aquí para saludarte, pero tenía que trabajar. Volverá esta tarde. Mientras tanto, coge tus maletas y te acompaño a tu habitación. Con un movimiento de cabeza, Johnny cogió sus maletas del coche y siguió la grácil figura de Diane al interior de la casa. Su anterior cumplido sobre ella no había sido una exageración. El parecido entre Diane y Mandy era evidente, su buena apariencia compartida innegable. Tras dejar las maletas en el dormitorio de invitados, Johnny se reunió con Diane en la cocina. Se sentaron a la mesa, tomaron té helado y entablaron conversación hasta que se abrió la puerta principal. El señor M.C. Quen anunció su regreso y Diane le indicó que se dirigiera a la cocina. Johnny se levantó al entrar Frank y se encontró envuelto en un abrazo de oso seguido de un vigoroso apretón de manos. Dios mío, Johnny, mírate. Has crecido de verdad. Tras expresar su gratitud, Johnny recibió la misma invitación que Diane para tutear a Frank. Mientras Diane preparaba la cena, Johnny y Frank se recluyeron en el salón, compartiendo anécdotas de su servicio en el ejército. La cena, como era de esperar, fue excelente. Las habilidades culinarias de Diane habían complacido a Johnny muchas veces a lo largo de los años. Después de cenar, se reunieron en el salón, recordando días pasados. Justo antes de las 8, la puerta principal se abrió una vez más. A Johnny se le aceleró el corazón cuando entró una joven despampanante. Antes de que pudiera reaccionar, ella cruzó la habitación a toda velocidad, casi haciéndole caer al saltar y rodearle el cuello con los brazos en un fuerte abrazo. Él le correspondió, estrechándola contra sí antes de bajarla con suavidad, y sus miradas se cruzaron. «Es increíble verte, Johnny», exclamó ella con entusiasmo. «Lo mismo digo, Mandy. Estás más guapa que nunca», dijo Johnny con asombro. Era la verdad. Los últimos 3 años habían sido buenos para Mandy, convirtiéndola en una joven excepcional. Johnny oyó un carraspeo detrás de Mandy y levantó la vista, viendo a un chico más o menos de su edad allí de pie. Perdido en su concentración en Mandy, Johnny se había perdido la llegada del tipo. Mandy se volvió para saludarlo. «Gary, te presento a mi mejor amigo, Johnny». «Johnny, este es mi novio, Gary», le presentó. Johnny sintió una punzada en el corazón, aunque se tranquilizó rápidamente. Claro que tiene novio. No se le había pasado por la cabeza, pero tenía sentido. Una chica tan despampanante como Mandy sin duda atraería pretendientes. Johnny esbozó una sonrisa y le tendió la mano. «Encantado de conocerte, Gary». Gary estrechó la mano de Johnny pero permaneció en silencio, limitándose a mirarle de arriba a abajo. Cuando Mandy volvió a hablar, Johnny volvió a prestarle atención. Tenía intención de llegar antes, pero las cosas se retrasaron. «Gary y yo vamos a reunirnos con unos amigos en un club. ¿Te gustaría acompañarnos?». Al mirar a Gary, Johnny notó una expresión poco amistosa. «Gracias por la invitación, Mandy, pero estoy un poco agotado por el viaje. Creo que me acostaré temprano aquí». Mandy hizo un leve mohín, pero aceptó su decisión y se despidió rápidamente de sus padres antes de marcharse. Sus palabras de despedida expresaron su deseo de encontrarse con él más tarde. Johnny se recostó cuando se cerró la puerta. «No sé qué le ve», murmuró Diane en voz baja. Conversaron durante otra hora antes de que Johnny se fuera a la cama. Tras una ducha rápida, se metió bajo las sábanas y, antes de quedarse dormido, pensó en Mandy. Estaba guapísima. Entonces, Gary se cruzó en sus pensamientos. Johnny reflexionó sobre la animosidad que percibía en Gary. Pensó en cómo se sentiría él en el lugar de Gary, conociendo al amigo más antiguo de Mandy que resultaba ser otro hombre. Contemplando su reacción hacia Gary, Johnny reconoció su antipatía hacia él. No era solo porque Mandy lo había presentado como su novio, había algo en Gary que no le gustaba. Reflexionando sobre el comentario anterior de Diane, era evidente que a ella tampoco le gustaba demasiado. Johnny se despertó al amanecer. Después de 3 años en el ejército, su reloj interno seguía programado para madrugar. Después de vestirse, lavarse los dientes y afeitarse, se dirigió en silencio a la cocina. Diane ya estaba allí preparando café. Le había comentado su costumbre de madrugar los días en que Frank tenía que trabajar y le había preparado el desayuno.
Johnny se sentó a la mesa mientras Diane jugueteaba con los fogones. En cuanto puso los platos sobre la mesa, Frank entró, dispuesto a trabajar. Cuando terminó de comer, se despidió de su mujer y de Johnny, deseándole suerte a este último para encontrar un apartamento, y se marchó a trabajar. Johnny ayudó a Diane a limpiar la cocina y luego le pidió sugerencias sobre apartamentos cercanos. Diane le hace pasar al estudio y enciende el ordenador. Utilizando un servicio de localización de apartamentos, le mostró cómo acceder a un mapa en el que aparecían varios edificios de apartamentos de la zona. Señaló la residencia de Mandy y dejó que Johnny navegara por el ordenador. El sitio permitía a los usuarios filtrar la búsqueda por tamaño y precio y ofrecía una lista de viviendas disponibles. Consciente de que sus clases de ingeniería estaban situadas en su mayor parte en la parte sur del campus, mientras que el apartamento de Mandy estaba en el norte, Johnny descartó rápidamente la idea de residir en su complejo. Consciente de que podría causarle problemas, sobre todo a Mandy, optó por recopilar una lista de apartamentos de la zona sur y se dispuso a explorarlos. Afortunadamente, tuvo suerte. En la tercera parada, encontró exactamente lo que buscaba, un apartamento de un dormitorio en la segunda planta de un edificio de 2 plantas. Acompañado por el encargado del apartamento, subió las escaleras y vio a una joven estudiante saliendo del piso de abajo. Depositó una fianza y alquiló el piso en 2 semanas, con lo que dispondría de tiempo suficiente para mudarse antes de que empezaran las clases. Una vez arreglado todo el papeleo, Johnny se dio cuenta de que aún era pronto. Se dirigió a casa de los MC Quens para compartir sus buenas noticias con Diane. Después de informarla, le dijo que pensaba volver a casa para pasar más tiempo con sus padres antes de que empezaran las clases. Diane, aunque decepcionada por su rápida marcha, lo comprendió. Prometiendo visitarle a su regreso, Johnny recibió bocadillos para el camino y un beso en la mejilla de Diane antes de partir. Sus padres quedaron gratamente sorprendidos por su pronto regreso, ya que solo había pasado una noche fuera. Aprovechando al máximo el tiempo con ellos, las 2 semanas pasaron rápidamente. Hacer las maletas para mudarse a su nuevo apartamento fue muy fácil, teniendo en cuenta que solo había adquirido unas pocas pertenencias desde que le dieron el alta. Los primeros días en la nueva casa se dedicó a instalarse y a comprar lo esencial. La segunda noche se pasó por casa de los MC Quens. La suerte quiso que le invitaran a cenar. Cuando empezaron a comer, Diane miró a Johnny. A Mandy no le hizo mucha gracia que te fueras tan rápido. Johnny se encogió de hombros. Seguro que nos pondremos al día ahora que he vuelto. Diane lo miró con curiosidad, pero dejó pasar el tema. Conversaron un par de horas más antes de que Johnny se despidiera de ellos y se dirigiera a su apartamento. Cuando se acercaba a las escaleras, se abrió la puerta del piso de al lado. Era la misma estudiante que había visto el día que alquiló el apartamento. Decidió presentarse y supo que se llamaba Susan, de segundo año. Cuando Johnny mencionó que era de primer año, ella se sorprendió, diciendo que no parecía recién salido del instituto. Riéndose, Johnny le explicó que había estado 3 años en el ejército, lo que explicaba su retraso. Al ver que ella volvía a evaluarlo, no pudo evitar que ella también le echara un segundo vistazo. Johnny no se había relacionado mucho con mujeres desde el instituto. Incluso durante sus fines de semana libres en Estados Unidos, prefería quedarse en la base para ahorrar dinero. En el instituto lo consideraban guapo, pero no tenía el mismo porte maduro y experimentado que tenía ahora. Cuando Susan le dijo que se iba a ver a unos amigos, pero que esperaba volver a verle, él le correspondió y entró en su apartamento sintiéndose seguro de su elección de residencia. Al día siguiente, después de comer, unos golpes insistentes rompieron su soledad. Abrió la puerta de golpe y se encontró con Mandy irrumpiendo en la habitación, con una actitud nada agradable. ¿Por qué te has ido sin hablar conmigo?, le espetó. Johnny se quedó de pie, desconcertado por su actitud. El comentario anterior de su madre de que Mandy estaba enfadada con él parecía acertado. Desconcertado, se rascó la cabeza y se encogió de hombros. Lo siento, Mandy. Encontré este sitio muy rápido y quería pasar más tiempo con mis padres. Solo los he visto una vez en los últimos 3 años. Al ver a su amigo de toda la vida allí de pie casi como un niño regañado, Mandy se ablandó al instante. Claro que querría pasar tiempo con sus padres, pensó. Su ira se disipó. Lo siento, Johnny. A veces soy desconsiderada. Te he echado de menos, y estaba tan emocionada cuando mamá me dijo que venías. Cerrando la brecha entre ellos, Johnny la abrazó. Ya estoy aquí.
sentémonos y pongámonos al día. Se acomodaron en el sofá y conversaron durante un par de horas. Mandy empezó a hablar de su vida en los últimos 3 años, su carrera, sus clases y sus diversas experiencias. Algo que brillaba por su ausencia en sus relatos era cualquier mención a Gary. Johnny no preguntó, no tenía muchas ganas de saberlo. Él, por su parte, relató su entrenamiento básico y su vida en el ejército, evitando cuidadosamente hablar de su año en Irak. Sus madres se mantenían en contacto regularmente, asegurándose de que Mandy supiera el paradero de Johnny. Recuerda el inmenso alivio que sintió cuando su madre le informó de su regreso a Estados Unidos. Mientras conversaban, Johnny se tomó su tiempo para observar a su amiga. Tal vez fuera solo su percepción, pero la encontraba impresionante. Se había transformado en la mujer que él había imaginado. Disfrutaba oyéndola hablar y su risa le producía agradables escalofríos. Finalmente, Mandy consultó su reloj y anunció que tenía que irse. Johnny sospechó que iba a encontrarse con Gary y se preguntó si él sabía que la había visitado. Sus sentimientos eran indiferentes, las 2 últimas horas le recordaron a sus viejos tiempos. La acompañó hasta la puerta, la abrió y ella lo abrazó con fuerza. «Me alegro de que hayas vuelto a casa sana y salva», susurró. «Yo también», respondió él, recordando a los que no lo habían hecho. Durante los días siguientes, Johnny no supo nada de Mandy. Cuando empezaron las clases, pasó la primera semana familiarizándose con la rutina. Descubrió que la carga de trabajo era mucho mayor que en el instituto y le asignaron deberes el primer día. Un jueves por la tarde, enfrascado en sus estudios, Johnny se dio cuenta de que ya eran más de las 7. Sin ganas de cocinar, pidió una pizza a domicilio. Cuando salió a pagar al repartidor, vio que Susan volvía a su apartamento. La llamó y la invitó a compartir la pizza. Ella aceptó, pero necesitaba un momento para dejar los libros. 10 minutos después, se sentaron en el sofá, saboreando el primer trozo. Mientras comían, intercambiaron historias. Johnny se enteró de que Susan procedía del Medio Oeste y estudiaba marketing. A su vez, él compartió detalles sobre su educación y sus experiencias en el ejército. Aunque ninguno de los dos sentía un flechazo abrumador, a Johnny el tiempo que pasaba con la encantadora morena de expresivos ojos marrones le resultaba encantador. Durante las 2 semanas siguientes, se vieron 2 veces. Susan le correspondió invitando a Johnny a cenar una noche, devolviéndole el favor con una pizza. En otra ocasión, simplemente pasaron el rato hablando. Hacia el final de su tercera semana en la escuela, Mandy se puso en contacto con Johnny por primera vez desde su visita anterior. Él no se había puesto en contacto con ella, suponiendo que estaba preocupada por Gary y la escuela. Disculpándose por el retraso, Mandy le invitó a una pequeña reunión en su casa el sábado. Al principio vacilante, Johnny le pidió tiempo para confirmar y más tarde se acercó a Susan, preguntándole si estaría interesada en asistir a una fiesta con estudiantes de último año. Al enterarse de que la fiesta era organizada por estudiantes de último curso y no de primer año, aceptó de buen grado, lo que divirtió a Johnny, que supuso que se trataba de una cuestión de estatus social. Al confirmar con Mandy que asistiría, ella pareció complacida. Sin embargo, el ambiente cambió a su llegada el sábado. A Mandy se le iluminó la cara al ver a Johnny, pero se le desencajó cuando vio a Susan a su lado. Mandy se apresuró a presentarlos y les dio la bienvenida a su casa. Mientras estaban en el salón, preparando las bebidas, Gary apareció detrás de Mandy. Johnny notó la mirada del novio de Mandy, pero su atención se desvió rápidamente hacia Susan. Observó que Gary se acercaba a ella, como un lobo hambriento que observa a su presa, aparentemente indiferente a Johnny. Le tendió la mano a Susan y se presentó. Johnny no podía deshacerse de su inquietud por Gary. Antes de que pudieran profundizar más, llegó otro invitado, lo que obligó a Mandy a salir y abrir la puerta. Aprovechando la oportunidad, Johnny guió a Susan a la cocina para que guardara las bebidas en la nevera. Se guardó una cerveza, sirvió vino a Susan y volvieron al salón, uniéndose a las otras 5 parejas que ya estaban presentes. Johnny miró a su alrededor, impresionado por la amplitud del apartamento de 3 dormitorios de Mandy. Aunque no había visto los dormitorios, la amplia cocina y el salón le causaron una impresión positiva. Sin dejarse intimidar por la timidez, Johnny se presentó a sí mismo y a Susan a los demás presentes. Una de las chicas, la compañera de habitación de Mandy, lo reconoció y expresó su alegría por conocer por fin al tipo del que Mandy hablaba a menudo.
La mirada curiosa de Susan llamó la atención de Johnny, que no había revelado mucho sobre Mandy más allá de su antigua amistad. Mientras se mezclaban, Johnny discernió que se trataba de una reunión de las amigas de Mandy y sus novios. Observando a Mandy jugando a ser la anfitriona atenta, vigiló discretamente sus interacciones. Dos cosas llamaron la atención. Mandy parecía disgustada por los coqueteos de Gary con otras mujeres de la sala y mantenía una expresión enigmática cada vez que miraba en dirección a Johnny. Se mantenía a propósito al otro lado de la habitación, lejos de Johnny y Susan, dejándole a él perplejo. Se preguntó si sería porque había traído una cita, pero eso no cuadraba, teniendo en cuenta que Mandy estaba con Gary. Después de un par de horas, Susan se excusó para ir al baño. La distribución del apartamento ocultaba el cuarto de baño y los dormitorios de la vista del salón. Cuando Susan regresó, llamó a Johnny a un lado. ¿Qué pasa con Gary? Creí que estaba con Mandy, le preguntó. No está. ¿Por qué? Johnny respondió. Se me insinuó en el pasillo. Johnny había notado que Gary se deslizaba por el pasillo poco después de la partida de Susan, pero no le había prestado mucha atención. Ahora, al ver a Gary coqueteando con otra amiga de Mandy, Gary sonrió burlonamente a Johnny. La ira se apoderó de Johnny, pero sabía que hacer una escena arruinaría la fiesta de Mandy. Consideró brevemente la posibilidad de informar a Mandy sobre la experiencia de Susan, pero dudó, inseguro de si era su lugar. Recordando su promesa de la infancia de seguir siendo los mejores amigos para siempre, se sintió en conflicto. Mandy no estaba mostrando mucha amistad esta noche, lo que le dejaba inseguro sobre si ella aceptaría la noticia sin volverse contra él. El reto para Johnny residía en su inusual indecisión. El ejército había perfeccionado su habilidad para tomar el mando en el fragor de la batalla, pero este escenario era diferente, no había balas volando y él no podía distinguir bien las líneas de batalla. Johnny y Susan se quedaron una hora más en la fiesta, y ella se quedó cerca de él. Gary, por su parte, mantenía las distancias y evitaba a Johnny casi con recelo. Comprensible, pensó Johnny. Cuando se despidieron, agradeciendo a Mandy la invitación, pasó un momento inexplicable entre Johnny y Mandy, dejándolo perplejo. Al ver a Susan llegar a su puerta, Johnny le plantó un beso en la mejilla. Ella no le invitó a entrar y él no insistió. Aunque no se oponía a una mayor intimidad, su mente estaba preocupada por los acontecimientos de la fiesta. Durante las 2 semanas siguientes, Johnny no supo nada de Mandy. Visitó a sus padres un par de veces, pero apenas surgió el tema de Mandy. Diane preguntó por sus encuentros y él mencionó un par de reuniones breves, citando sus apretadas agendas. Contempló la posibilidad de contactar con Mandy para abordar cualquier posible problema entre ellos. Antes de actuar, se produjo un encuentro con Gary. En un descanso para estudiar, Johnny acudió a un restaurante cercano al campus, conocido por sus bocadillos de roast beef po' boy. Pidió en el mostrador y se sentó en un reservado al fondo. A mitad del bocado, vio entrar a Gary con una chica que no era Mandy. Gary, absorto en flirtear con la chica, no vio a Johnny en la parte trasera del restaurante. Pidieron sus bocadillos y se sentaron en un reservado a pocos metros, de espaldas a él. Al ver cómo se acariciaban e intercambiaban besos, la frustración de Johnny fue en aumento. Se le quitó el apetito y, antes de marcharse, tiró la porción de bocadillo que no había comido. Pasó junto a Gary sin mirarlo, suponiendo que Gary no se había fijado en él en medio de su coqueto intercambio. Johnny regresó a su apartamento, consumido por lo que había presenciado. Estaba claro que Gary estaba jugando con Mandy, aunque las sospechas sobre su infidelidad ya se habían gestado. Inseguro de cómo proceder, pensó en pedir consejo a Diane, la madre de Mandy. Ella podría ofrecerle ideas valiosas. Al día siguiente, después de sus clases, Johnny visitó a los MC Queens. Como Frank seguía trabajando, solo estaba Diane en casa. Su instinto maternal captó inmediatamente el malestar de Johnny cuando se instalaron en el salón. Abriéndose, Johnny relató los incidentes, la fiesta con Susan y lo que había observado en el restaurante. También mencionó la tensión que percibía en su relación con Mandy, una tensión que lo desconcertaba profundamente. Ese tipo, echó humo Diane, sorprendiendo a Johnny con su lenguaje. Sabía que él no era bueno. Solo esperaba que Mandy se diera cuenta por sí misma. No sé qué hacer al respecto. No quiero que Mandy salga herida, pero si se lo digo, podría acabar despreciándome, confesó Johnny. Considerando la situación, Diane asintió. Puede que tengas razón, Johnny. Dadas las circunstancias, creo que debo ser yo quien hable con ella.
Pero ella querrá saber cómo me enteré y la única manera es decirle la verdad. ¿Puedes con eso? Después de pensarlo un momento, Johnny aceptó. Sí, puedo. Mandy es demasiado importante para dejar que esto continúe. Puede que me odie de cualquier manera, pero tenemos que hacer lo correcto por ella. Diane prometió llamar a Mandy en cuanto Johnny se fuera y le pidió que volviera al día siguiente después de las clases para seguir discutiendo. De vuelta en su apartamento, Johnny intentó estudiar, pero le resultó imposible concentrarse. Su mente bullía de preocupación por las consecuencias de la conversación de Diane con su hija. Preocupado, se fue a la cama, medio esperando que Mandy le echara en cara su intromisión, pero nunca lo hizo. El día siguiente no fue más fácil para Johnny. Sentía que debería haberse saltado las clases porque apenas había asimilado la mitad de lo que se enseñaba. En cuanto pudo, corrió a su apartamento a por su coche y condujo directamente a casa de Diane. Al llegar, ella lo guió hasta el sofá. Le contó que Mandy no se había tomado bien la noticia, estaba furiosa y se había marchado enfadada. Diane le aseguró a Johnny que comprendía a su hija y creía que Mandy acabaría comprendiendo sus intenciones, sabiendo que actuaban preocupados por ella. Sugirió que sería mejor que Johnny no se acercara a Mandy por el momento. Johnny aceptó y se dispuso a marcharse cuando la puerta principal se abrió de golpe y entró una Mandy furiosa. «Tú, ¿cómo te atreves a decirle a mi madre que mi novio me engaña?», le espetó, poniéndose cara a cara con Johnny. A pesar de su ventaja de altura, Johnny intentó apartarse de la ira de ella. «Mandy, no puedes hablarle así a Johnny», amonestó Diane a su hija. «Oh, ¿cómo te sentirías si le contara a tu madre lo de la persona con la que estás, replicó Mandy, sus palabras cortantes. «Amanda Lynn». El tono de Diane era severo. «Si no puedes ser civilizada, entonces vete y vuelve cuando puedas». Mandy miró fijamente a su madre, con lágrimas cayendo de repente por su cara. Cayó de rodillas, sollozando entre las manos. Por instinto, Johnny y Diane la levantaron con cuidado y la dejaron en el sofá. Johnny permaneció de pie, con el corazón oprimido por el dolor que estaba sufriendo Mandy. Diane consoló a su hija, acunándola en sus brazos. Cuando Diane levantó la vista, Johnny hizo un gesto hacia sí mismo y luego hacia la puerta, indicando su intención de marcharse. Diane negó con la cabeza, indicándole que se quedara. Desconcertado, Johnny no se movió. Finalmente, los sollozos de Mandy disminuyeron y se convirtieron en mocos silenciosos. «Mandy, resolvamos esto antes de que se agrave», instó Diane con suavidad. Mandy dejó de moquear, pero guardó silencio. «Mira dentro de tu corazón, cariño. ¿Alguna vez Johnny te ha hecho daño deliberadamente?». Mandy volvió a moquear y negó lentamente con la cabeza. «¿Crees que ha cambiado tanto como para querer hacerte daño ahora?». Mandy miró a Johnny, viendo el dolor grabado en su cara. «No», respondió en voz alta, mirándole a los ojos. Se levantó rápidamente y rodeó el pecho de Johnny con sus brazos. «Lo siento, Johnny. No quería decir esas cosas». Él la abrazó suavemente. «Está bien, Mandy. Sé que te hizo daño. Lo siento». Con la cabeza apoyada en su pecho, Mandy confesó, iba a romper con él de todas formas. No quería que todo el mundo supiera que salía con un perdedor. «No eres una perdedora, Mandy. Nadie que te conozca pensaría eso», la tranquilizó Johnny con firmeza. «Gracias», susurró ella, soltándose de Johnny mientras Diane le aconsejaba que se refrescara. Johnny se acomodó junto a Diane. «¿Qué decía Mandy de que estabas con alguien?», preguntó Diane. «Hace un tiempo, fui a la fiesta de Mandy con mi vecino. Nos hemos hecho amigos, pero eso es todo. No tenemos nada romántico», aclaró Johnny. Observando la reacción de Mandy al ver que Johnny traía una cita, Diane sonrió con complicidad. «Tal vez todavía haya una oportunidad», reflexionó. Mandy regresó con cara de arrepentimiento. Johnny pensó que si ella le había perdonado, eso era lo mejor que podía esperar. Con la excusa de que tenía que estudiar para un examen inminente, se despidió de ellas y recibió un último abrazo de Mandy antes de marcharse, dejando que madre e hija hablaran. El viernes, Johnny por fin se sintió presente en clase, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Simpatizaba con Mandy por haber elegido un mal novio, pero también se sentía aliviado por haber contribuido a librarla de aquel imbécil. Se alegró de que pareciera haberle perdonado tras su enfado inicial. El sábado por la mañana, Johnny se debatía entre correr o hacer la colada cuando un golpe interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a Mandy radiante, lo que le alegró el día al instante.
La invitó a entrar y se tomó un momento para admirarla, el pelo recogido en una coleta, una camiseta rosa y una falda vaquera. Absolutamente adorable. Hola, mejor amiga. ¿Qué haces?, preguntó alegremente. Bueno, estaba reflexionando sobre una gran pregunta filosófica. ¿Salgo a correr o hago la colada? Pero ahora que estás aquí, puedes rescatarme de tan profundas cavilaciones, contestó con sorna. Mandy soltó una risita y lo abrazó con fuerza, correspondiendo a su abrazo. En realidad, pensé que hoy sería perfecto para un picnic y me preguntaba si te unirías a mí. Musitó Johnny juguetonamente. La colada, una carrera mundana o un picnic con la chica más guapa que conozco. Sí que sabes complicar las cosas, bromeó. Mandy le golpeó ligeramente el pecho. Deja de bromear y ponte los zapatos, le ordenó. Señora, sí, señora, respondió Johnny, saludando, y esquivó hábilmente otra bofetada. Se puso los zapatos y, cogidos del brazo, bajaron las escaleras. Mandy insistió en coger su coche, pues la cesta de picnic ya estaba dentro y tenía pensado el sitio perfecto. Johnny se acomodó en el asiento del copiloto y dejó que Mandy tomara el volante. Charlaron mientras conducían fuera de la ciudad hacia un parque estatal. El exnovio de Mandy nunca salió en la conversación y ella parecía genuinamente feliz. Una vez aparcados, Johnny llevó la cesta mientras subían a un acantilado con unas vistas impresionantes. Mandy extendió la manta que había traído y se acomodaron para disfrutar del día. El comienzo del otoño ofrecía un tiempo perfecto, un cielo azul con nubes dispersas. Después de charlar un rato, Mandy sacó a relucir un tema sobre el que había estado reflexionando. ¿Cómo era aquello?, preguntó. Johnny comprendió lo que ella quería decir y se tomó un momento para ordenar sus pensamientos sobre su estancia en Irak. Es muy diferente de aquí. Allí vive gente buena, pero viven con miedo a causa de ciertos grupos que imponen sus reglas a todos los demás. Mandy le observaba atentamente mientras hablaba, perdida en los recuerdos de aquellos días. Hubo momentos duros y otros buenos. Había que estar alerta todo el tiempo, pero tuve el honor de servir con unos tipos increíbles. Nos cuidábamos los unos a los otros. No me gustaría volver atrás, pero no me arrepiento de haber ido. Me alivia mucho que hayas vuelto sano y salvo. Me preocupaba por ti todos los días, dijo Mandy en voz baja. Johnny le dedicó una suave sonrisa. Su preocupación significaba mucho para él. Mandy metió la mano en la cesta de picnic y colocó la comida que había traído, un plato con quesos variados, otro con fiambres, una barra de pan francés y una botella de vino con 2 copas. Comen en silencio, alternando la admiración por el paisaje con miradas furtivas. En aquel momento, Johnny no quería estar en ningún otro sitio. Pasaron otro par de horas sobre la manta antes de volver al coche de ella. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo, Johnny lanzando miradas a Mandy, preguntándose por sus pensamientos. Cuando llegaron a su apartamento, Mandy se bajó pero se quedó delante de su coche. Él la invitó a subir, sintiéndose decepcionado cuando ella declinó, afirmando que necesitaba volver a su casa. Sin embargo, Mandy no se movió inmediatamente, sino que miró a Johnny a los ojos y luego lo besó suavemente, recordando aquel día de hacía más de 3 años. Gracias por lo de hoy, Johnny. Significó mucho para mí, dijo suavemente. Johnny luchó contra el impulso de abrazarla con fuerza y corresponderle con toda la emoción que sentía. En lugar de eso, asintió. Ha sido el mejor día que he tenido en mucho tiempo, respondió. Johnny observó hasta que el coche de Mandy desapareció de la vista antes de subir. Recogió su ropa y se dirigió a la lavandería del apartamento, normalmente una tarea que le disgustaba debido a la espera, pero con los pensamientos de Mandy ocupando su mente, el tiempo parecía pasar volando. Johnny no vio ni supo nada de Mandy en los 2 días siguientes. Un martes por la tarde, sobre las 5, se presentó en su apartamento. Hola, Johnny. Mandy. Qué agradable sorpresa. Pasa. Mandy entró, parecía un poco insegura. Alquilé una película para ver y, bueno, mi casa está un poco abarrotada con demasiadas chicas alrededor. Me preguntaba. Johnny se rió entre dientes. Mandy, me encantaría ver la película contigo. Su cara se iluminó con una sonrisa. No quiero molestar. Nunca es una intromisión tenerte aquí. De hecho, estaba a punto de preparar unos espaguetis. ¿Te apetece acompañarme? Sí, vale. Siguiendo a Johnny a la cocina, Mandy observó cómo cocinaba la carne para la salsa, pero intervino cuando buscó las hierbas y las especias.
Deja que yo me ocupe de esta parte, y tú ocúpate de los fideos, le dijo. Johnny se hizo a un lado con gusto, observando cómo Mandy añadía la salsa de tomate y la sazonaba tal como su madre le había enseñado. Una vez listos, llenaron los platos y se sentaron a la mesa. Mandy observó el primer bocado de Johnny, cuya expresión se iluminó con una gran sonrisa. Vaya, está buenísimo. Es la receta de tu madre, ¿verdad? Mandy asintió. Sí, recuerdo cuando éramos niños, casi te vomitabas cada vez que ella hacía sus espaguetis. Johnny se rió. No sé cómo tu padre se mantiene en forma. Si tu madre cocinara para mí todas las noches, pesaría 1 tonelada. Después de cenar, ordenaron rápidamente la cocina, y luego Mandy tomó asiento en el sofá mientras Johnny ponía la película. Sentado a su lado, sintió el impulso de abrazarla, incluso cuando empezaban los créditos. En lugar de eso, apoyó el brazo en el respaldo del sofá, detrás de ella. El simple hecho de estar a solas con ella era más de lo que podría haber esperado hace una semana. La película parecía terminar demasiado rápido, y Mandy mencionó que era hora de irse a casa. Cuando necesites escapar de la charla, mi puerta siempre está abierta, ofreció Johnny. Es más como el centro de reunión. No hay mucha fiesta, pero cuando hay 5 o 6 mujeres intentando hablar a la vez, puede resultar ruidoso, explicó Mandy. Johnny le abrió la puerta y ella le dio un beso rápido antes de bajar las escaleras. El resto de la noche, Johnny tarareó una alegre melodía. Mandy volvió el jueves por la tarde, preguntando si podía estudiar en casa de Johnny porque era más tranquilo. Pasaron el día estudiando para sus clases, recordando sus días de escuela primaria, cuando hacían los deberes juntos todas las tardes. El sábado fue otro día que pasaron juntos. Mandy convenció a Johnny de ir a una exposición de arte y artesanía, aunque él no necesitó convencerse. Lo único que quería era estar con ella. El domingo pasó con Johnny sumido en sus pensamientos. Se confesó a sí mismo lo que siempre había sabido: estaba enamorado de Mandy. Empezó como un flechazo infantil, que fue evolucionando a medida que maduraban. Apreciaba el tiempo que pasaban juntos, pero la verdad no dicha le dolía. No podía arriesgarse a perder su amistad confesando sus sentimientos, así que los enterró en lo más profundo de su ser. Una vez más, Mandy le visitó el martes por la tarde sin libros ni películas, simplemente con ganas de pasar tiempo juntos. Al cabo de 1 hora, llamaron a la puerta. Johnny, inseguro de cómo manejarlo, fue a contestar. Era Susan. Hola, Johnny. Pensé en pasarme. Estoy aburrida y me vendría bien un poco de compañía, dijo. Johnny consideró brevemente la situación. Pasa, invitó, pensando que Mandy y él estaban hablando de todos modos. Susan vaciló al ver a Mandy en el sofá. Johnny observó el repentino cambio de expresión de Mandy, su rostro se tornó agrio. ¿Os recordáis de la fiesta, verdad?, preguntó Johnny, intentando aliviar la tensión. Si estás ocupada, iré yo, se ofreció Susan. No, solo estamos hablando. Johnny la guió hasta el sofá y la sentó junto a Mandy antes de que ésta pudiera objetar. Él tomó asiento al otro lado de Mandy. La conversación que siguió durante los siguientes 15 minutos fue tensa e incómoda para las dos mujeres. Johnny sintió que era el momento de abordar la incomodidad en el aire. Oye, Susan, el otro día Mandy tenía curiosidad por saber cuántas veces nos habíamos enrollado tú y yo, bromeó Johnny, con una sonrisa burlona en la cara. ¿Qué? Nunca nos hemos enrollado así, protestó rápidamente Susan antes de que Mandy pudiera intervenir. Creo que eres un buen tipo, pero la única vez que salimos fue en la fiesta de Mandy. No soy alguien así. Te pido disculpas. No quise insinuar eso en absoluto. Es solo que Mandy puede haberse hecho una idea equivocada sobre nuestra amistad. Entre nosotras, es la única con la que me he bañado desnudas. Mandy abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué demonios estás diciendo? Nunca he estado desnuda contigo, ni en la bañera ni en ningún otro sitio, balbuceó, completamente mortificada. Me reí al ver su cara de asombro. Bueno, en realidad, Susan, es verdad. Mandy no se acuerda. Yo nací un mes antes que Mandy y nuestras madres eran vecinas y mejores amigas. Mi madre me contó que cuando éramos pequeñas nos metían juntas en la bañera, expliqué. Mandy y Susan se echaron a reír. La tensión se disolvió y la conversación fluyó libremente. Susan empezó a preguntar sobre la infancia de Mandy y la mía, y para cuando se fueron de mi casa, ya se sentían cómodas la una con la otra. Johnny y Mandy siguieron quedando 3 o 4 días a la semana.
Justo antes de Acción de Gracias, Johnny recibió una llamada de sus padres. Mencionaron que iban a venir y que se quedarían con los M-Sequence, celebrando las fiestas juntos. Fue una noticia fantástica. Como sus padres llegarían el miércoles a última hora, solo los vería el día de Acción de Gracias por la mañana. Como los M-Sequence vivían en la zona norte, Johnny planeó recoger a Mandy por el camino. Llegaron a casa de sus padres a las 9 de la mañana, listos para ayudar a ambas madres a preparar el banquete. En Acción de Gracias, la tradición familiar estaba en pleno apogeo, las mujeres preparaban la comida mientras los hombres se reunían para ver el fútbol. Mientras Johnny veía avanzar a los Cowboys en el partido, se dio cuenta de que necesitaba rellenar su té helado. Cuando se dirigía a la cocina, le llamó la atención el rugido de la multitud desde el televisor. Se detuvo y se volvió, incapaz de ver a las mujeres pero oyendo su conversación. Mandy, no es por entrometerme, pero ha pasado tiempo. ¿Has pensado en salir con alguien? La voz de Diane flotó hasta sus oídos, y el interés de Johnny aumentó. La verdad es que sí, respondió Mandy. ¿Tienes a alguien en mente?, indagó más su madre. Bueno, hay un chico que conozco. Es muy majo, y aunque no me ha pedido salir oficialmente, espero que lo haga. A Johnny se le encogió el corazón y se le revolvió el estómago. Se apresuró a pasar junto a su padre y Frank, necesitando un momento en el baño. Sobre el inodoro, luchó contra oleadas de náuseas, decidido a no perder la compostura. Johnny, ¿estás bien?, llamó su padre a través de la puerta. Sí, papá. Sí, papá, estoy bien. Ese té me ha dado muy rápido, responde rápidamente, recuperando el control antes de volver al salón, fijando la mirada en el televisor. 20 minutos después, su padre le dio un codazo. Vaya jugada, exclamó su padre. Sí, asintió Johnny, aunque no había visto ni una sola obra. Cuando Diane entró en la habitación, anunció que el almuerzo estaba listo, con un intento de humor que Johnny no entendió en absoluto. Adormecido y ensimismado, Johnny siguió a la familia hasta el comedor y se sentó en la primera silla que vio. Diane lo redirigió a otro asiento, el entumecimiento seguía nublando su mente. Siéntate aquí, Johnny, le indicó Diane, colocando los asientos de modo que en cada uno se alternaran hombres y mujeres. Johnny se encontró entre su madre y Mandy, sin apenas darse cuenta. Su tradición de Acción de Gracias consistía en que cada persona expresara su gratitud por algo. El padre de Mandy, sentado a su lado, comenzó la ronda y, al circular por la mesa, Johnny se encontró el penúltimo, siguiendo a su madre. Cuando le llegó el turno, titubeó. Gracias, señor, por reunir a nuestras familias, dijo, incapaz de conjurar algo más. Mandy fue la última. Gracias, señor, por traer a casa a los que amamos desde tierras lejanas, dijo. Un sincero amén resonó entre los padres de Johnny y los suyos. Mientras los platos circulaban, Johnny aceptaba mecánicamente las raciones sin prestar atención a su contenido. A su alrededor, las conversaciones fluían alegremente mientras todos comían. Sin darse cuenta, empujaba ociosamente la comida alrededor de su plato y mordisqueaba esporádicamente, hasta que se dio cuenta de que la habitación se había quedado en silencio, todos los ojos puestos en él. La mano de su madre en el brazo le devolvió a la realidad. ¿Estás bien, cariño?, preguntó ella, con la preocupación grabada en el rostro. Johnny volvió al presente. Sí, mamá. Lo siento. Supongo que mi mente divagó un poco. Estoy bien, de verdad, aseguró, mientras se apresuraba a comer. Poco a poco, la conversación y la cena se reanudaron, y Johnny hizo un esfuerzo por participar. Después de comer, todos ayudaron a recoger, convirtiendo la cocina en un espacio abarrotado. Dejando caer torpemente los utensilios, Diane intervino, acariciándole la mejilla y aconsejándole que descansara en el salón. Agradecido por el descanso, Johnny obedeció. Llevaba unos 10 minutos solo cuando Mandy irrumpió, le cogió de la mano y le condujo al patio trasero. Vale, Johnny. ¿Qué te pasa? No te atrevas a mentirme. Te conozco de toda la vida y hay algo que no me cuadra, exigió. Johnny miró a Mandy, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, cedió, con los hombros caídos. He estado pensando que quizá ha llegado el momento de dar un paso atrás. Pasamos mucho tiempo juntos y creo que es hora de que encuentres a alguien especial. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mandy, cayendo por sus mejillas. ¿Quieres que me vaya? ¿No te importo? Sus palabras atravesaron el corazón de Johnny, rompiéndolo de un modo que nunca imaginó. Lágrimas como las suyas corrieron por su cara.
Maldita sea, Mandy, me importas. Te quiero más que a nada. Solo quiero que seas feliz. Inesperadamente, Johnny se encontró tirado en el césped, con Mandy encima, besándole como si su vida dependiera de ello. Tardó un momento en comprender que el amor de su vida le devolvía el beso. La rodeó con los brazos, tembloroso, y le devolvió el apasionado beso. Su abrazo era un testimonio de su amor para toda la vida. Sus lenguas entrelazadas hablaban por sí solas de su devoción. El tiempo se detuvo mientras confirmaban su amor, olvidando todo lo que les rodeaba hasta que finalmente se separaron, sin aliento. A lo lejos, la voz de Diane sonó, ya era hora. Juntos, se giraron para ver a sus padres en el porche, con sonrisas de aprobación. Las lágrimas corrían por las mejillas de las dos madres mientras acompañaban a sus maridos al interior, dejando a la joven pareja en paz. Respetemos su intimidad, pero que sepan que su amor es inquebrantable y les guiará por el camino de la vida.